Episodio 1. El primer susurro detrás del velo. Padre, he pecado, pero no soy yo quien habla. Así empezó la confesión que quebró la fe de un sacerdote y abrió una grieta en su alma. La iglesia de San Raimundo apenas recibe feligreses los martes por la tarde. Es una hora muerta, donde el incienso se estanca en el aire y las velas parecen resistirse a morir. El padre Octavio, ya con las manos temblorosas por los años, se sentó en el confesionario sin esperar más que arrepentimientos tibios de pecados pequeños. Hasta que entró ella. No vio su rostro, solo escuchó sus pasos descalzos. Eran secos, lentos, y cada uno parecía cargar siglos de peso. Se arrodilló al otro lado del velo y guardó silencio durante casi un minuto. El tipo de silencio que deja marcas. Entonces habló. Algo habló a través de ella. Padre, no vengo a pedir perdón. Vengo a devolvérselo. Octavio pensó que era una broma, pero su cuerpo no se movió. La voz era femenina. Sí, pero no humana. Era como si alguien más usara su garganta desde adentro, con una calma que helaba. Usted no me recuerda, pero yo lo recuerdo todo. Y he venido a confesarle lo que usted hizo. La sangre del sacerdote se escurrió de sus mejillas. Intentó interrumpir, pero sus labios no se separaban. La mujer comenzó a detallar un crimen. Una escena de hace 40 años. Un seminario. Una noche. Una vela apagada. Dijo nombres que nadie más conocía. Repitió frases exactas que él mismo había susurrado en el oído de alguien que ya no podía hablar. Usted creyó que el tiempo era un manto. Pero Dios no olvida lo que se esconde bajo la sotana. En ese momento, el confesionario se enfrió como un sepulcro. Y Octavio lo sintió. No estaba hablando con una penitente, sino con su sentencia. Cuando quiso abrir la puerta para salir, el picaporte estaba sellado. No con llave, sino con una fuerza que no era de este mundo. Hoy comienza tu penitencia, padre. Y la harás escuchando lo que nunca te atreviste a confesar. La mujer se levantó. Sus pasos se alejaron, pero su voz siguió resonando. Dentro del confesionario, dentro de su cabeza, Octavio quedó solo. Pero desde ese día, cada vez que alguien se acercaba a confesarse, esa misma voz regresaba y revelaba lo que ni él mismo sabía que había olvidado. Y así comenzó su condena, escucharse a sí mismo, desde la boca de los otros. Episodio 2. El espejo detrás del velo. No vine a ser perdonada. Vine a mostrarle lo que usted aún oculta. Desde aquella tarde, el padre Octavio dejó de dormir. No por falta de cansancio, sino porque sus sueños se habían vuelto una extensión del confesionario. En ellos, las voces susurraban nombres que él juraba no recordar, pero que resonaban con una claridad dolorosa en su pecho. La siguiente en llegar no llevaba velo, pero tenía los ojos cubiertos con una cinta negra. No pidió permiso. No saludó, solo se arrodilló y sus labios, secos como huesos, dijeron: Padre, me obligaron a venir, pero usted también. Octavio tragó saliva, pero la garganta se le cerró como una piedra en cruz. ¿Quién te obligó?, atinó a preguntar, con voz rota. Ella respondió: la culpa, pero no la mía, la suya. Y entonces, comenzó a hablarle de un niño. Uno que Octavio no recordaba. Un chico que jamás llegó al altar, porque algo o alguien lo hizo huir del seminario una noche del 92. Desapareció sin dejar rastro. Ella lo describió: cabello liso, mirada de fuego contenido, la voz más dulce del coro. Dijo que había llorado en la capilla, pero no por sus pecados, sino por los de otro, y que antes de marcharse, dejó una nota, en latín, pegada al reverso del crucifijo. Una nota que Octavio quemó sin leer entera. Usted creyó que quemando la verdad, también quemaba el juicio. El confesionario comenzó a crujir. Las paredes gimieron como si el templo respirara con dolor. El rostro del sacerdote se cubrió de sudor helado. ¿Qué quieres de mí?, gritó con los dientes apretados. Ella se quitó la cinta de los ojos. No tenía pupilas, solo oscuridad. No vine a buscar algo, vine a devolverlo. Del bolsillo de su abrigo sacó un pequeño espejo antiguo, de marco agrietado, y lo deslizó por debajo del velo de madera. Mírese, padre, y escuche lo que no se ha atrevido a confesar, ni siquiera a usted mismo. Cuando Octavio lo tomó, su reflejo no lo miraba a los ojos, lo miraba dentro del alma, y lloraba. Desde ese día, cada nuevo penitente trae consigo una parte del pasado de Octavio, y el espejo permanece allí, en silencio, absorbiendo cada confesión como si fuera una gota más en su océano de castigos. Episodio 3. El niño que nunca fue bautizado. Padre, yo debía ser suyo, pero usted me dejó en manos del infierno. El padre Octavio ya no abre la puerta del confesionario. La deja entornada.
No por confianza, sino por miedo. Porque ha comprendido que lo que entra ya no son personas. Son residuos del pasado, envueltos en carne y voz. Esa tarde, la iglesia estaba vacía. Ni pasos, ni rezos. Solo el eco del incienso vencido y los candelabros aún sin encender. Octavio pensó en cerrar, en marcharse, pero el confesionario respiraba. Sí, lo sentía, como si tuviera pulmones y esperara su próxima víctima. Fue entonces cuando escuchó los sollozos, ligeros, quebrados, como los de un niño. Abrió apenas la rejilla de madera y allí estaba, una silueta diminuta, encapuchada, con las manos juntas y temblorosas. «Hijo, ¿vienes a confesarte?» El niño no respondió con palabras, solo extendió un papel, antiguo, manchado, doblado en 4. Octavio lo tomó con dedos temblorosos, lo desdobló, y lo leyó. «Bautízame antes de que la noche me lleve. No quiero que mi alma duerma en el fango. Yo confié en usted». La firma estaba al final. Un nombre que congeló los latidos del sacerdote, Elías. No era un nombre común. Era el niño que Octavio había prometido bautizar en privado. Cuando la madre enferma suplicó en un pasillo del hospital, temiendo morir esa misma noche. Pero Octavio no fue. Ese día prefirió asistir a la misa de los notables. Un error tan pequeño. Una omisión tan letal. «¿Elías?», susurró. El niño alzó el rostro. No tenía ojos. Tenía cruces blancas. Y un hilo de agua negra descendía de su barbilla como si llorara del interior del alma. «Me esperaste muerto, y ahora me toca confesarte a ti». El confesionario crujió. Las paredes se ennegrecieron. El aire olía a tierra húmeda y flores podridas. «No fui bautizado, pero conocí el fuego». Octavio cayó de rodillas. Sus labios sangraban oraciones que ni él sabía. Pero el niño no lo perdonó. «Cada vez que olvides a alguien, Padre, volverá para recordarte el precio». El niño se desvaneció. No caminó. Se evaporó como el humo de un alma no recibida. Y en el suelo quedó el papel, ardiendo sin llama, quemándose solo con el peso de la verdad. Episodio 4. La mujer que rezaba con la voz de otra. «Padre, no soy yo la que reza. Es alguien que aún no ha muerto, del todo». El padre Octavio ya no distingue si el mundo exterior sigue girando. Afuera puede ser domingo o un martes sin nombre. Pero dentro de esa iglesia, el tiempo se arrodilla. Y cada confesión que escucha es más que una historia, es una herida que sangra hacia atrás. Esa tarde, una mujer cruzó la puerta principal. Llevaba un velo blanco. Demasiado blanco para el gris del día. No miró a nadie, ni encendió velas. Fue directo al confesionario como si supiera que el juicio se encontraba allí. Octavio cerró los ojos antes de preguntar. «¿Deseas confesar tus pecados?» «No, vengo a confesar los tuyos», pero en voz de alguien que ya no puede hablar. Su voz tenía eco, aunque no había cúpula encima. Era como si una segunda garganta habitara en su cuerpo. Y comenzó a rezar. No en voz baja, no con culpa, sino con una melodía familiar, demasiado familiar. El corazón del sacerdote se detuvo por un segundo. Esa oración era la misma que su madre recitaba en el lecho de muerte. «¿Quién eres?». Ella no respondió. Solo dijo: «Tu madre no murió sola. Murió sabiendo lo que habías hecho, y aún así, te perdonó». Octavio quiso abrir la puerta del confesionario. Escapar. Respirar. Pero el aire lo apretaba como si la iglesia se cerrara sobre sí misma. «¿Y tú, padre? ¿A quién has perdonado realmente?». La mujer comenzó a hablar con otra voz. Una que lloraba. Una que susurraba como los dedos de un rosario maldito. Y mientras hablaba, su velo comenzó a mancharse con sangre invisible. «Confesaste a asesinos. Pero callaste tus dudas. Absuelves a otros, pero no sabes si Dios aún te escucha a ti». Y entonces, la mujer se quitó el velo. Pero no tenía rostro. Solo una cavidad oscura donde danzaban llamas diminutas. Voces pequeñas. Voces que susurraban culpa. Culpa, como una letanía interminable. Octavio cayó al suelo, convulsionando, mientras ella extendía su mano hacia él. «Reza, padre. Pero no por mí, por usted. Porque cuando su alma intente salir de este cuerpo, yo seré la que la espere en el umbral». Y desapareció. Sin pasos. Sin sombra. Como si nunca hubiera estado allí. Solo quedó su aroma, incienso mezclado con carne quemada. Episodio 5. El crucifijo que lloró sangre en su mano. No fue Cristo quien sangró esta vez. Padre, fue el silencio que usted cargó durante décadas. Desde hace días. El padre Octavio evita mirar al altar. Sabe que hay algo que lo observa desde la cruz. La figura de Cristo, tallada en madera antigua. Ya no parece sufrir por los pecados del mundo, sino por los del hombre que predica bajo su sombra. El confesionario ya no se enfría.
Arde. No con fuego, con memorias, con voces que no le pertenecen y que sin embargo lo habitan. Ese día, no entró nadie, y aún así, la rejilla del confesionario susurró un nombre. Padre Octavio. Él se quedó quieto, con los ojos abiertos, clavados en la oscuridad. Esa voz, la conocía. Madre. Pero no era su madre. Era la voz que ella usaba cuando lo llamaba con miedo. Y esa voz lo llevó hasta el altar. Allí, encontró el crucifijo, pero algo había cambiado. La corona de espinas no era de madera, sino de ramas frescas, aún goteando savia oscura. Y los ojos del Cristo lloraban. No agua, no cera, sangre, gotas gruesas que caían directo al suelo de mármol, marcando cada paso que Octavio había dado allí, a lo largo de los años. ¿Qué me estás mostrando?, susurró él, y entonces el crucifijo cayó en sus manos, pero no como una estatua muerta. Se sintió caliente, vivo, palpitante. Una gota cayó en su palma, y en ese instante, recordó, una confesión, una de hace muchos años. Un joven, voz temblorosa, un pecado que aún no había cometido, pero que temía cometer. Octavio le dijo que la tentación era parte del camino, que podía resistir, pero lo ignoró. No lo escuchó de verdad, no lo miró a los ojos, solo pensó en terminar pronto. Días después, ese joven se quitó la vida en la sacristía, y la carta que dejó nunca fue leída, porque Octavio la escondió detrás del sagrario, para evitar el escándalo, para proteger a la iglesia y protegerse a sí mismo. Ahora, esa carta estaba en el suelo, junto a sus pies, no quemada, no olvidada, resucitada. La abrió. No decía más que una frase. Todo lo que quería era que alguien me escuchara. El crucifijo volvió a su sitio solo. Octavio cayó de rodillas, y la sangre del Cristo comenzó a evaporarse, como si se hubiese perdonado, pero no olvidado. Episodio 6. Los pies que no tocaban el suelo. Padre, ¿alguna vez se ha confesado usted mismo? Era medianoche. La iglesia de San Raimundo dormía bajo un manto de viento seco y velas apagadas. Pero el confesionario no descansaba. El padre Octavio había comenzado a escribir cartas, no para enviarlas, sino para liberarse. Cartas que empezaban con «perdóname» y terminaban sin firma. Pero esa noche, no fue él quien tomó el bolígrafo. Fue el sonido. Un tac-tac, tac-tac, que venía del pasillo principal. Pasos, pero sin peso, como si alguien caminara sin tocar realmente el suelo. Se levantó lentamente. Sabía que algo vendría, algo nuevo, algo que, como cada noche, no buscaba absolución, sino recuerdo. Llegó al confesionario, y al otro lado del velo, ya había alguien sentado. No lo vio entrar, no lo escuchó hablar, solo vio dos pies colgando bajo la cortina, desnudos, sucios, flotando. ¿Deseas confesarte?, preguntó con la voz más firme que pudo fingir. La respuesta fue un silencio, y luego un susurro, uno que parecía venir de dentro del mismo mármol. Vengo a devolverle lo que dejó colgado aquella tarde. Octavio cerró los ojos. El cuerpo le dolía, pero no de edad, de peso, del peso de una memoria que volvió como látigo. Un joven seminarista. ¿En qué? Una discusión en la sacristía. Una amenaza. Una cuerda. Un grito, ahogado entre vitrales. El joven no murió ese día, pero nunca volvió a hablar. Nunca volvió a sonreír. Octavio ocultó el escándalo. Dijo que era un retiro voluntario. La verdad quedó colgando, como los pies al otro lado del velo. ¿Quién eres?, susurró. La voz respondió. Soy la parte de ti que colgaste, y nunca bajaste. Y entonces, los pies desaparecieron. El velo cayó al suelo. Y del lado opuesto del confesionario, solo quedó una cuerda rota, y una carta firmada con las iniciales de aquel seminarista. Octavio se quedó allí, sin moverse, sin respirar del todo, y por primera vez, se preguntó algo que nunca se había permitido. ¿Quién confiesa al que carga las confesiones de todos? Episodio 7. El eco del «Amén», que no fue para Dios. Padre, ¿alguna vez bendijo algo que sabía maldito? La madrugada en San Raimundo no tiene aves, ni relojes, solo campanadas rotas que suenan sin ser tocadas. El padre Octavio ya no duerme en su habitación. Vive en el confesionario. Come poco, reza sin fe, y en su sotana cuelga un crucifijo que pesa como si cargara a todos los que abandonó en nombre de Dios. A las 3:03 de la madrugada, la puerta lateral se abrió. Nadie la empujó, solo se rindió al aire. Y lo que entró no caminaba, deslizaba. Una figura cubierta por un manto largo, sucio, sin rostro. No habló, solo se sentó en el lugar del penitente y comenzó a rezar al revés.
Sí, al revés. Un Ave María, de la última palabra a la primera. Como si quisiera desarmar la oración. Deshacer su poder. Octavio se estremeció. No era la primera vez que alguien rezaba, pero sí la primera vez que la oración hería. ¿Qué buscas?, preguntó. Y la voz, sin moverse los labios, respondió: no busco nada. Vengo a devolverte lo que un día bendijiste, sabiendo que no venía de Dios. Una escena volvió a su mente, tan clara como un puñal de luz. Un matrimonio desesperado. Un bebé enfermo. Una bendición solicitada con lágrimas. Y detrás, un billete dentro de una Biblia abierta. Octavio lo aceptó. Bendijo. Sonrió. Pero el niño murió 3 días después. Y el altar donde se hizo la ceremonia, desde entonces, no reflejaba la luz del sol. Yo lo hice por compasión, se justificó. Aunque su voz temblaba. Aunque su fe se encogía. La figura en el confesionario susurró: la compasión no compra el perdón. Solo lo retrasa. Y entonces, levantó la mano. Sostenía algo. Era una hostia consagrada, negra, quemada por dentro. Y al dejarla caer, el suelo tembló. Octavio gritó. No por miedo, por vergüenza. Yo era joven. Creía que podía salvarlos a todos. La figura se levantó, aún sin rostro, y antes de desaparecer por el pasillo, dejó una frase flotando en el aire. El amén que pronunciaste ese día no fue escuchado por el cielo. Y entonces las campanas de la iglesia sonaron, pero hacia adentro, como si Dios estuviera tocando desde el otro lado, para entrar, o para juzgar. Episodio 8, la confesión que llegó sin boca. Padre, no todos los pecados se dicen con palabras. Algunos se gritan en silencio. Esa noche, el viento no entraba a la iglesia, lo evitaba. Como si incluso la brisa temiera acercarse al confesionario donde Octavio, derrotado, escribía nombres que juró olvidar. Encendió una vela. La llama no se movía. Como si el aire dentro de San Raimundo hubiera dejado de respirar. Fue entonces cuando la puerta se abrió sola. No hubo pasos. No hubo sombras. Solo el sonido de una respiración ahogada, como si alguien luchara por hablar desde muy dentro de su cuerpo. Octavio levantó la cabeza. Y lo vio. Una figura menuda. De espalda curva. Cabello largo. Rostro cubierto con una capucha roja. Caminó hasta el confesionario, sin levantar la mirada. Se sentó. No habló. El sacerdote esperó. 1 minuto. Luego 2. Y al no recibir respuesta, susurró: ¿quieres confesar algo? La figura asintió. Lentamente. Y entonces, se quitó la capucha. Octavio sintió un espasmo en el alma. La mujer no tenía boca. Ni labios. Ni dientes. Solo una piel sellada. Como si el silencio hubiese sido cosido en carne. Pero en sus ojos, había un grito eterno. Ella extendió una mano, temblorosa, sosteniendo un papel. Octavio lo tomó. Él era el hombre de Dios. Y aún así, no escuchó mis lágrimas. No vio mis señales. No me creyó. Yo era joven. Y me arrodillé frente al altar, no para rezar, sino para pedir auxilio. Octavio temblaba. Recordaba esa mirada. Años atrás, una adolescente, callada, dañada, le dijo que alguien la tocaba por las noches. Y él le dijo que rezara más fuerte. No lo denunció. No investigó. La mandó a su casa con un rosario y un alma rota. Ella lo miró. Y aunque no tenía boca, él la escuchó gritar. Dentro de su pecho. Dentro de sus huesos. Un grito que no venía del cuerpo. Venía del alma. Y por primera vez, Octavio no quiso rezar. Quiso morir. Pero no lo haría. Porque el castigo no había terminado. Ella se levantó. Lentamente. Caminó hacia el altar. Y antes de desvanecerse en la sombra, apuntó con su dedo al confesionario. Como si marcara el lugar donde debía ser escuchado el próximo grito. Episodio 9. La niña que traía una vela que no se apagaba. Padre, esta luz no ilumina. Esta luz recuerda. Llovía sin sonido esa noche. Las gotas golpeaban los vitrales. Pero no hacían eco. Como si el cielo intentara purificar algo, sin éxito. El padre Octavio ya no lloraba. Ya no podía. Sus ojos estaban secos. Pero por dentro, se ahogaba. Hasta que llegó ella. No empujó la puerta. La atravesó. Como si fuera de otro tiempo. Una niña. No mayor de 7 años. Con un vestido blanco sucio. Y en las manos, una vela encendida. Una llama pequeña, que no temía al viento ni a la lluvia. Caminó descalza por el pasillo principal. Y sin decir una sola palabra, entró al confesionario. Octavio sintió que el aire cambiaba. La temperatura bajó. La madera crujió, como si algo debajo del suelo despertara. ¿Estás sola?, preguntó él.
apenas respirando. Ella negó con la cabeza. ¿Quién viene contigo? La niña alzó su vela. Mis hermanos. Los que no nacieron. Y entonces, empezó a cantar. Un canto antiguo. Sin idioma. Solo sonidos. Tristes. Parecía un rezo, pero hecho desde el vientre. Octavio cerró los ojos. Y vio. Una pareja desesperada. Una decisión tomada a solas. Una cita clandestina. Y luego, un confesionario. La mujer llorando, temblando. Y él, sacerdote, joven, asustado, le dijo que Dios entendería. Pero no rezó por las almas. No bendijo. No lloró. Solo apresuró el perdón. Como quien quita una mancha de la ropa. La niña dejó la vela en el suelo. Pero la llama no tocaba la cera. Flotaba. Y en su centro, se veían rostros diminutos. No fuimos pecado. Fuimos olvido. La vela se partió en dos. Pero la llama siguió viva. Cada vez que alguien quiso hablar. Usted los cayó con un Padre Nuestro. Octavio no pudo más. Se arrodilló dentro del confesionario. Quiso gritar. Pero su voz también fue sellada. Como si ahora fuera el quien debía cargar con los silencios. La niña se levantó. Y mientras caminaba hacia la puerta, las demás voces comenzaron a sonar. Pequeñas. Leves. Desde las paredes. Desde las columnas. Desde las sombras. Padre. 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 Como un eco que no busca respuesta. Solo justicia. Episodio 10. El rostro que no era suyo en el espejo del altar. Padre, ¿cuánto tiempo puede mirar a Dios alguien que ya no se reconoce frente a él? La iglesia de San Raimundo ya no huele a incienso. Huele a humedad antigua. A recuerdos podridos. A cera que nunca fue encendida. Y el padre Octavio. Ya no sabe si está despierto o condenado a una vigilia eterna. Cada noche, algo cambia de lugar. Una cruz torcida. Una vela que arde sola. Un banco que aparece vuelto hacia el altar, como si alguien lo usara en secreto. Pero esta noche fue diferente. A las 2:17 de la madrugada, el cáliz cayó solo del altar. No hizo ruido. No se rompió. Solo rodó en silencio, hasta detenerse justo frente al confesionario. Octavio salió. Lento. Como si cada paso lo llevara más al juicio que al perdón. Entonces lo vio. Un espejo. Clavado en la base del altar. Uno que jamás estuvo ahí. No era grande. Ni moderno. Era de marco de hierro. Con inscripciones en latín que no recordaba haber leído nunca. Y lo peor no fue el espejo, sino el reflejo. No era él. No del todo. El rostro que miraba desde el otro lado tenía sus ojos, pero no su alma. Y sangraba por la frente. Como si llevara una corona invisible. Octavio retrocedió. Pero el reflejo se quedó quieto. Y entonces, habló. ¿Cuánto tiempo más vas a fingir que no sabes quién soy? El sacerdote cayó de rodillas. No eres real. No puedes serlo. El reflejo sonrió. Una sonrisa torcida. Era él, y no era. Soy lo que hiciste cuando nadie te miraba. Soy el Octavio que negaste en cada misa. El que callaste en cada confesión ajena. El espejo comenzó a agrietarse. Pero desde adentro. Y por cada grieta, surgía una voz. Voces de los que pasaron por su confesionario y no salieron limpios. Yo confié en usted. Yo no sabía rezar. Solo llorar. Usted me bendijo. Pero nunca me escuchó. Octavio gritó. Intentó romper el espejo. Pero su mano atravesó el cristal como si fuera agua, y tocó su propio rostro. Desde adentro. Y entonces entendió. No estaba viendo su reflejo. Estaba viendo al Octavio que Dios sí veía. Sin sotana. Sin títulos. Solo carne y culpa. El espejo se apagó. Pero su rostro ya no volvió a ser el mismo. Ni ante los fieles. Ni ante el cielo. Episodio 11, la misa donde nadie respondió el amén. Padre, ¿y si el silencio de los fieles no es apatía, sino juicio? Domingo. Mañana gris. El padre Octavio se vistió de blanco. Como si el hábito pudiera ocultar la grieta que ya se abría en su pecho. Por primera vez en semanas. Decidió celebrar misa. Necesitaba redimirse. O al menos, intentarlo antes de que fuera demasiado tarde. El templo estaba lleno. Sí, lleno, pero no de fieles. Lleno de rostros conocidos. De voces que ya no deberían hablar. De los que había escuchado confesar, y no salvó. Todos estaban allí. En silencio. Con los ojos clavados en él. Sin mover un músculo. Sin pestañear. La campana sonó. Pero nadie se levantó. Comenzó la homilía. Sus palabras salían temblorosas. Como si tuvieran que atravesar barro antes de llegar al aire. Hermanos, hoy. Más que nunca. Necesitamos fe. Nadie respondió. Hoy. Más que nunca. Necesitamos perdón. Un susurro cruzó el aire.
No vino de los bancos. Vino del altar. ¿Y tú, Octavio? ¿Te has perdonado a ti mismo? La voz era la suya, pero pronunciada por otro. El cáliz tembló. La hostia se volvió negra. Y el vino era espeso, oscuro, como sangre coagulada. Siguió la misa, temblando, forzando el rito como un condenado que intenta rezar antes del último golpe. El cuerpo de Cristo, dijo, levantando la hostia. Nadie respondió. Amén, susurró, casi rogando. El eco fue inmediato. Un eco helado. No un amén, sino un villano. Los rostros de los asistentes comenzaron a desdibujarse. Sus ojos se cerraban con fuego. Sus bocas se borraban. Como si fueran solo proyecciones, de almas rotas que venían a juzgar al hombre que debió haber salvado. Y entonces, el altar se partió. No cayó. Se abrió. Desde el centro. Surgió una sombra. No tenía forma humana. Era una masa de voces. Un murmullo colectivo. Un suspiro largo de todos los que Octavio olvidó. La sombra habló sin pronunciar palabras. Esta fue tu última misa. Ya no representas a Dios. Representas tu deuda. Y cuando el padre cayó al suelo, cubierto de sangre y culpa, el templo entero exhaló. Como si por fin pudiera descansar. Episodio 12, el último que se confesó fue Dios. Padre, el cielo también guarda silencio cuando ya no puede perdonar. No hay campanas. No hay cantos. San Raimundo amaneció en completo vacío. Las puertas están abiertas. Pero nadie entra. El altar está intacto. Pero el crucifijo ha desaparecido. El padre Octavio camina descalzo. La sotana rasgada. El alma vencida. No habla. No reza. No espera redención. Esa noche, cuando creyó que nadie más vendría, la penumbra del confesionario volvió a respirar. Una figura se sentó del otro lado del velo. No tenía sombra, ni cuerpo visible. Solo una voz. Una voz que parecía venir desde el origen del tiempo. Vengo a confesarme. Octavio no respondió. Sus labios estaban resecos. Pero su alma aún escuchaba. He creado a los hombres. Les di libertad. Les hablé con fuego. Con profetas. Con sangre. Pero fracasaron. Tú fracasaste. Y yo también. Octavio tembló. ¿Quién eres? La voz sonrió. No con alegría, sino con vergüenza divina. Soy el silencio que escuchaste cuando más necesitabas respuestas. Soy el Dios que cayó cuando debió gritar. Octavio sintió un peso imposible sobre los hombros. Un dolor que no venía del cuerpo, sino del alma del universo. ¿Por qué vienes a mí? Porque tú escuchaste los pecados de todos, pero nadie escuchó los tuyos. Y antes de cerrarse este templo, debía confesarte algo. El viento se detuvo. La llama de la vela quedó congelada en el aire. Te dejé solo. Te vi caer. Te vi pecar. Y no intervine. Ese fue mi mayor silencio. Octavio lloró. No por culpa, por haber sido escuchado, al final. La figura invisible se levantó. El juicio ha terminado. No por perdón, sino porque ya no queda nada que juzgar. Y antes de desaparecer, dejó un susurro que retumbó hasta los vitrales más altos. Los hombres escriben confesiones con miedo. Yo las escribo con lágrimas. Octavio se quedó solo. Una última vez. Pero en sus manos no había rosario. No había hostia. Solo un papel doblado. Con tinta roja. Sin firma. El que más habla de Dios es quien más teme encontrárselo. San Raimundo cerró sus puertas al día siguiente. Nadie volvió a ver al padre Octavio. Pero cada vez que alguien reza ahí dentro, el confesionario vuelve a oler a ceniza sagrada. Y si guardas silencio, dicen que escucharás una voz. No humana, no demoníaca, solo cansada de ser Dios.